El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Pensamos que Cristo nos ve. Pensamos que Cristo nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El vocablo griego apocalipsis significa revelación. Dios nos ha dado una revelación escrita. Dios nos ha revelado su voluntad. Y Dios usó a profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento, u hombres con autoridad apostólica para darnos la Biblia, la palabra de Dios. Y fíjese cómo comienza este libro. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo tal como Él es. Cuando nuestro Señor vino a este mundo, cuando nació en Belén de Judea, los hombres vieron al Hijo de María, o como decían ellos incorrectamente, en un sentido, el Hijo de José y María. Lo vieron humilde, sumiso, vino a sufrir, vino a recorrer todos los caminos polvorientos de la tierra de Israel, ir por las aldeas, las ciudades, los pueblos, anunciando el evangelio del reino y llamando a los hombres y mujeres al arrepentimiento, sanando, haciendo el bien a las personas. Pero los que vieron al Señor durante aquellos años, el Señor probablemente vivió unos 37 años en este mundo. Lo vieron humilde, manso. Cuando Él venga por segunda vez, no será así. Cuando Él venga por segunda vez, lo verán tal como Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Glorioso. Cuando Él vino la primera vez, vino a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando venga la segunda vez, vendrá con poder, con majestad, con gloria, y vendrá a reinar como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Y en el capítulo 1 del Apocalipsis eso es lo que vemos. Libro de la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice ahí las cosas que deben suceder pronto, no significa que iban a suceder ya. Pronto ahí significa que cuando estas cosas comiencen a suceder, van a suceder una tras otra a gran velocidad. El pronto ahí no es ya, sino es pronto de ejecución, no pronto de iniciación. Esa es la diferencia. El tema principal de este libro es Jesucristo. Por eso el versículo 5 dice: y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Mejor todavía, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego habla del hecho de que Él viene. Versículo 7, aquí que Él viene con las nubes. En el versículo 8 habla de su identificación. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mire cuántas cosas es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso,
Y luego Juan se identifica. Yo, Juan, siervo del Señor, es el apóstol que Dios escoge para dar a su iglesia, a su pueblo, esta revelación. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, no la gran tribulación, sino en los padecimientos terrenales que padecemos, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice él que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba allí por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo, por servir a Cristo. Y ahora hay un versículo muy importante aquí. Este versículo 10 es versículo clave. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu. El texto original dice literalmente, Juan dice que él estaba en espíritu. Tal como lo tienes ahí en tu Biblia, si es una Reina Valera, pensarás que Juan está diciendo que él estaba en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Pero no es eso lo que Juan está diciendo. Juan dice que él estaba en espíritu. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de Juan estaba en Patmos, en la isla de Patmos, y que Juan espiritualmente fue alzado. La personalidad, el espíritu personal de Juan fue llevado al cielo. Y allí en el cielo Dios mostró a Juan de manera panorámica los acontecimientos que él registra, relata en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que es. Leo el texto. Yo, Juan, estaba en espíritu en el día del Señor. ¿Qué nos está diciendo Juan ahí? No solo la última semana de Daniel, más que eso. El día del Señor incluye los juicios de la gran tribulación, 1. La venida visible, literal, corporal, judicial, gloriosa de Cristo a la tierra, 2. El reino glorioso del Mesías, 3. El juicio del gran trono blanco, 4. El juicio y el lanzar en el lago de fuego que arde con azufre de la bestia y del falso profeta y a la postre de Satanás, que sería el 6º, y en 7º lugar, la creación de nuevos cielos y nueva tierra. Todo eso está incluido en lo que el Antiguo Testamento llama el día de Jehová y el Nuevo Testamento llama el día del Señor. Y eso es lo que Juan escribe en el Apocalipsis. Los acontecimientos que tienen que ver con el día de Jehová o el día del Señor. En realidad, Juan no menciona, o por lo menos no da detalles del rapto de la iglesia. Porque el rapto de la iglesia no es objeto de profecía. El rapto de la iglesia no está comprendido en el día de Jehová o el día del Señor. Fíjese en esto. El rapto de la iglesia es un acontecimiento inminente. ¿Qué significa inminente? Que puede ocurrir en cualquier momento. Podría ocurrir antes de que terminemos esta reunión. Podría ocurrir antes de que lleguemos a casa o donde estemos hospedados. O podría ocurrir de aquí a un mes o a un año. No hay señal, no hay aviso previo. Cristo dijo allí en San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez. En el texto en realidad está en presente, vengo otra vez.
Es un presente con idea de futuro. A eso se le llama presente futurístico. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios va a recoger a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo a partir del día de Pentecostés, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Allí en Romanos 11:25 dice, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el último de los gentiles se haya convertido y venga a formar parte de la familia de Dios. Dios habrá formado la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Dios va a sacar la iglesia de este mundo, porque la iglesia no ha de pasar por ese período de la gran tribulación. La gran tribulación tiene dos objetivos. Primero, el juicio sobre la nación de Israel, para sacar de esa nación el remanente. Zacarías 13:8 dice la tercera parte de la totalidad. De manera que la gran tribulación tiene ese objetivo, juicio sobre la nación de Israel, porque es la semana 70. Son 70 semanas, todas encaminadas, dirigidas hacia la nación de Israel. De esas 70 semanas, 69 se han cumplido. Y falta una, la última. Y esa es la semana de ese período de la gran tribulación. Jeremías 37 dice, tiempo de angustia para Jacob. Y además esa semana 70 también guarda relación con el mundo gentil, el mundo inconverso, el mundo rebelde, ese mundo que desafía a Dios, ese mundo que niega la existencia de Dios, que no quiere saber de Dios. ¿Cómo se llaman esos? Los catoicuntes. Su mente está en la tierra, sus intereses en la tierra, sus anhelos, sus deseos en la tierra, tal como está esta tierra, llena de maldad y de pecado y de rebeldía. Pues Dios va a juzgar a los gentiles. Apocalipsis 3:10, la promesa a Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, a los catoicuntes, a los que moran sobre la tierra o en la tierra. Bien, en el capítulo 1, Juan nos describe a ese Cristo glorioso. Lo describe de cabeza a pie. A ese Cristo al cual la humanidad nunca ha visto, lleno de gloria y de majestad. El mundo vio al Cristo humilde, el Cristo que se dejó abofetear, flagelar, escupir, pero el mundo no ha visto al Cristo glorioso. Y en el versículo 19 del capítulo 1 dice, escribe. Mire qué sencillo, el Espíritu Santo te da el bosquejo del Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, número 1. Y las que son, número 2. Y las que han de ser después de esto. El Apocalipsis tiene una triple división. Primera parte, las cosas que has visto. ¿Cuáles son esas cosas? Capítulo 1, el Cristo glorioso. Luego, las cosas que son los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Aunque la iglesia no forma parte de la semana 70 de Daniel, porque no va a estar aquí, pero en los capítulos 2 y 3 se habla allí de 7 iglesias. La primera es la iglesia en Éfeso, y luego están las otras, hasta llegar a la última, la iglesia en Laodicea. Hay 7 iglesias que existían simultáneamente. Esas 7 iglesias no son 7 etapas, son iglesias que existen simultáneamente. Y esos 2 capítulos están ahí para
formular la pregunta: ¿en qué y de qué debe ocuparse la iglesia mientras aguarda el día cuando el Señor la va a llevar a su presencia? Por eso están los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y luego viene la tercera parte, que abarca desde el capítulo 4 hasta el final del libro, las cosas que han de ser después de esta. Los capítulos 4 y 5 son preparatorios para el comienzo de la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. En el capítulo 4 se presenta un cuadro majestuoso, un inmenso, inmenso salón real. Y en medio de ese salón hay un ser majestuoso sentado en un trono glorioso. Ese ser majestuoso que está sentado en ese trono glorioso es Dios Padre. Está rodeado de seres angelicales. Hay 3 círculos concéntricos. El primer círculo, más cerca del trono, 4 seres vivientes. El segundo círculo, 24 ancianos, que entiendo que son seres angelicales. Y luego el tercer círculo, ángeles, millones, miríadas de ángeles que rodean al trono y todos están adorando al que está sentado en el trono. Y luego en el capítulo 5, ahí aparece algo tremendamente sorprendente. Sobre la diestra del que está sentado en el trono hay un rollo. En algunas Biblias dice un libro, pero en aquel tiempo no había libros. Se trata de un rollo. Ese rollo está escrito, raro, pero está escrito por dentro y por fuera. De ambos lados, los rollos no se escribían así. Solo se escribían de un solo lado, porque a medida que uno iba leyendo, iba enrollando. El hecho de que ese rollo está escrito por dentro y por fuera, significa que ahí está escrito todo lo que Dios quiere decirnos, todo lo que Dios quiere que sepamos respecto de cómo Él va a consumar la historia tal como tú y yo la conocemos hoy. Y ahí está ese rollo encima de la diestra del que está sentado en el trono. Y no hay nadie que pueda tomar ese rollo, no hay nadie digno, no hay nadie que pueda desenrollar ese rollo. Y no pueda ni leerlo, ni siquiera mirarlo. Pero dice allí, en el versículo 5 en adelante, ahí aparece alguien que es capaz de hacerlo. Versículo 7 dice, y vino, alguien vino, ese que vino es el Cordero, que aparece en el versículo 6, un Cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, habla de plenitud, plenitud de poder, plenitud de conocimiento, etc. Versículo 7, y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy importante eso. El rollo ese está sobre la diestra del que está sentado en el trono, Dios Padre. Ahí están todos los juicios que Dios va a ejecutar, todos. Ese rollo que está epi, la palabrita griega, epi, sobre la diestra del Padre, ahora pasa a las manos del Hijo. Y eso significa que el Hijo, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor y Salvador, va a ser el ejecutor de todos los juicios futuros, todos los juicios finales. Ese que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10, ahora va a ser el juez de la humanidad, el juez del universo. Es una tremenda situación. Eso deja a uno boquiabierto. Y cuando tú lees eso y lo lees y lo relees, como que te sientes clavado de tus pies al contemplar lo tremendo del plan de Dios.
y todos los seres que están alrededor del trono comienzan a cantar. Mire lo que dice, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, o el rollo mejor, y de abrir sus sellos, porque ese rollo está sellado con 7 sellos. De abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios tiene un propósito para esta tierra. He aquí yo hago nuevos cielos y nueva tierra, capítulo 21 del Apocalipsis. ¿Y qué ve Juan después? Ve descender del cielo, ¿qué cosa? La nueva Jerusalén. ¿Y qué pasa con la nueva Jerusalén? Es afincada, afirmada, ¿sobre qué? La nueva tierra. Y es en esa nueva Jerusalén que se describe allí en el capítulo 21, donde todos los redimidos hemos de morar. Los santos del Antiguo Testamento, desde allá, desde Abel para acá. La iglesia, los mártires de la tribulación, todos los redimidos, todos los salvos, en la nueva Jerusalén. El cielo será la nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén estará afincada, afirmada en la nueva tierra. Es el plan de Dios. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios nuevos cielos y tierra. ¿Y cómo termina prácticamente la Biblia? He aquí yo hago nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el propósito de Dios. ¿No nos gozamos con eso? Yo me gozo con eso, de ver cómo Dios hace las cosas. Cuán maravilloso es Dios, cuán fantástico, cuán estupendo es Dios, cuán sabio es Dios. Y hay alabanza, versículo 11 del capítulo 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Seculum seculorum. Alabanza. ¿Por qué digo esto? Si tu congregación es como la donde yo asisto, de la que soy miembro, cuando algún hermano ora, ¿cómo comienza? Dios y Padre tal, Señor, te pedimos, y Señor, te pedimos, y te pedimos, y te pedimos, y te pedimos, y toda la oración es un pedimos. Lee las oraciones de la Biblia. Lee las oraciones de Daniel, de Nehemías, de Esdras. Comienza con un tiempo de alabanza a Dios. Darle gloria y honra y honor y alabanza y exaltación al único que es digno. Y luego después vienen las peticiones. Primero es darle gloria y honra y alabanza, reconocimiento, exaltación. Eso es lo primero. Lo segundo es interceder por otros. Y ya por último, pedimos. En la Biblia el verbo se conjuga diferente de cómo nos han enseñado y cómo lo hacemos. ¿Cómo conjugamos el verbo en castellano? Yo, tú, él. En la Biblia es él, tú y último yo. Alabanza. Termina ese capítulo, los 4 seres vivientes y los ancianos decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hay 3 círculos concéntricos de ángeles. Los 4 seres vivientes que son ángeles. Primer círculo está cerquita del trono.
Segundo círculo en el medio, los 24 ancianos, que son seres angelicales. Se les llama ancianos porque tienen autoridad, también son seres angelicales de cierto rango. Y el tercer círculo concéntrico, esos millones y millones de ángeles. Capítulo 6, comienza la tercera parte del libro del Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de esta. Capítulos 4 y 5 son preparatorias para el capítulo 6 hasta el final del libro. Dice, vi cuando el Cordero. En el texto original hay una conjunción, una palabrita de 3 letras, K-I, K-A-I latina, que significa y vi, cuando el Cordero abrió uno. Ese uno en realidad es el primero, porque el rollo está sellado con 7 sellos. Y cada uno de esos sellos comienza y va hasta el final. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. En el texto solo aparece el verbo ven. Está en el modo imperativo. Es una orden. El Cordero da una orden a través de ese anciano, de ese ser viviente. Ven. Esa orden es dada a un personaje que cabalga un caballo blanco. Ese personaje que cabalga el caballo blanco es el anticristo. Y el anticristo surge en el escenario de la tierra por orden divina. El anticristo va a aparecer en la tierra el día cuando Dios le dé la orden. Ven, el anticristo va a aparecer en la tierra cuando Dios quiera. Bueno, voy a resumir. Ahí vais a ver que aparecen 4 individuos cabalgando. Primero, el que cabalga el caballo blanco. Luego, uno que cabalga un caballo bermejo rojizo. Luego, el que cabalga un caballo negro, y el cuarto, el que cabalga un caballo de color ceniza. Esos 4 jinetes en realidad se refieren a un solo jinete. Se refieren al anticristo. Solo que hay 4 facetas del anticristo. La primera es cuando él aparece como un personaje de paz. La segunda es cuando la paz es quitada de la tierra y ese personaje entra en guerra en el mundo. Y la guerra, ¿qué produce? Hambre. Y el hambre, ¿qué trae? Muerte. De manera que se refiere al mismo jinete, se refiere a la persona del anticristo en 4 facetas diferentes. Luego dice el versículo 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas. Juan vio personas, vidas, debajo del altar. ¿Qué hacen ahí? Dice, de los que habían muerto por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esos son mártires de la primera parte de la gran tribulación, de los 3 primeros años y medio. Estas personas, por haber creído, por haber puesto su fe en el Señor, sufren muerte. ¿Cómo fue que creyeron esas personas? Porque el Señor en el capítulo 7 va a sellar a 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Y Dios ha esparcido a la nación de Israel por toda la tierra. De manera que cuando llegue el momento, Dios va a separar, a sellar a 12,000 de cada una de esas tribus entre todos los israelitas del mundo, y Dios los va a usar para que ellos lleven el evangelio a personas que por no haber conocido a Cristo quedaron en la tierra después del rapto. Y eso me obliga a decir también, y disculpen que sea tan escueto al decirlo,
que quienes van a oír el Evangelio durante la tribulación serán personas que nunca oyeron el Evangelio. Los que oyeron el Evangelio y lo rechazaron y entran en la tribulación, esos se van a perder. Los que van a ser salvos durante la gran tribulación por la predicación de los 144,000 serán personas que nunca oyeron el Evangelio. Hay millones de personas que nunca han oído el Evangelio. Y predicarle el Evangelio a alguien no es darle un folleto. Predicarle el Evangelio a alguien no es invitarlo al culto en tu iglesia. Predicarle el Evangelio a alguien es decirle, oye, Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Él es Dios Todopoderoso, y te ofrece perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna si pones tu fe en Él. 30 segundos. Te puedes explicar el Evangelio a alguien. Yo lo he hecho aquí en estos días. Todos los días lo he hecho. Todos los días. Esa es nuestra responsabilidad. Bien, estos que están ahí preguntan, versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Que significa gente cuya mente solo piensa en la tierra, solo anhela las cosas de la tierra. Sus deseos solo son las cosas de la tierra. No quieren saber de Dios, ni de Cristo, ni de la salvación, ni del cielo, ni del perdón de pecados, ni nada de nada. Lo único que les interesa es la tierra. Luego dice allí que Juan vio, versículo 14, que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió. Mira, esto tiene que ver con la primera mitad de la tribulación. Los 3 primeros años y medio se cumplen. Y mire lo que ocurre aquí. Y estos, y todo siervo, y todo libre, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero. Fíjense, acuden a las rocas y a las peñas, pero no acuden a Dios. Ni las rocas, ni las peñas, ni las cuevas le pueden salvar. Dios les puede salvar, pero no acuden a Dios. Mire lo que dice, cómo termina esto. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Mire por qué. Porque el gran día de su ira ha llegado. Oiga, ¿cómo saben estos? No son ignorantes. Saben que lo que está ocurriendo es la ira de Dios que ha llegado, pero no acuden a Dios. Por ahí la gente cree que el mundo es ignorante. Y cuando tú les hablas a alguien del Evangelio, te dicen, bueno, ¿y qué de aquel indígena, aquel nativo, desdientado, desnudo, allá en la selva? ¿Qué va a pasar con ese? Bueno, yo les digo, mira, ese indígena que tú me describes, ese nativo, no es el que más me preocupa. El que me preocupa es el que vive en una ciudad como México, como Buenos Aires, intelectuales que tienen cientos de libros y bibliotecas y acceso a toda información y no quieren saber de Dios. Eso sí me preocupan. Dios va a tener misericordia de esos que están allá en las selvas. Y hay más creyentes en esas selvas que en muchas de las grandes ciudades que tú y yo conocemos. ¿Qué preguntan en el versículo 17? ¿O qué dicen? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa expresión, ¿quién podrá sostenerse en pie? En realidad significa, ¿quién podrá ser salvo? La respuesta a esa pregunta está en el capítulo siguiente. Versículos del 1 al 8. Hay 144,000 israelitas a quienes Dios de manera sobrenatural salva y sella y los envía a predicar el Evangelio. Versículos desde
el 9 al 17, una gran multitud de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las etnias, que han puesto su fe en el Cordero, en Jesucristo, y ahora le alaban, vestidos con ropas blancas, que hablan de santidad y de justicia, y alaban al Señor, el único Salvador que hay. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.